Natá de los caballeros, simplemente Natá dirían otros. ¿Qué más da? Lo importante es la historia, el legado. 5 siglos desde que Gaspar de Espinosa, a sangre y fuego en nombre de la corona y la religión, fundó este poblado que con el tiempo se convertiría en punto de partida para las expediciones que establecerían otros pueblos que luego serían de gran importancia. Son 500 años de la Natá colonial, sí, pero la historia va aún más allá. El cacique Natá era el líder de una de las poblaciones indígenas más avanzadas de la región, pero la historia la escriben los vencedores. La ciudad más antigua del Pacífico americano, la iglesia de Santiago Apóstol, el templo más longevo del área. Hubo otras antes, pero solo Natá y su iglesia siguen en pie. Estas calles adormecidas lo han visto todo. La bonanza y la depresión, la euforia y la tranquilidad. Bienvenidos a la historia detrás de la historia. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me encuentro en Natá. La ciudad va a cumplir 500 años de fundación, 1522-2022. Y durante esta media hora vamos a conversar, vamos a conocer más de Natá, su importancia en la época colonial, qué había antes de la llegada de los españoles, algunos personajes famosos, la iglesia, por supuesto, esto y mucho más aquí. Vamos a comenzar con una entrevista al profesor Pantaleón García, hablando de la relevancia del Natá colonial. Adelante. Bueno, cuando Pedrarias decide mudarse de allá de Santa María la Antigua, mudar la ciudad para el Pacífico, es que lo hace después de los informes que recibe de Badajoz y de Espinosa. Entonces él construye primero Panamá, la vieja en 1519, y luego manda a construir Nombre de Dios 1520, para que sirviera de ruta transísmica, para controlar la comunicación que venía de España hacia el Pacífico. Y luego, 2 años después, decide fundar Natá para que sirviera como punto de avanzada hacia la búsqueda del paso hacia Centroamérica. También para que sirviera como punta de lanza para la conquista de Veraguas o enfrentar al cacique Urracá. Y finalmente lo pone como granero, para que sirviera de granero a las ciudades terminales, Panamá, Nombre de Dios. Aquí se estableció entonces el sistema de encomienda y esto comenzó a producir más comida. Hubo mucha comida porque los indígenas producían, y entre más indígenas tenías para que trabajaran para ti, más comida producía, ya sea maíz, arroz, lo que lo produjera, o incluso la cría de ganado. ¿Pero qué es la encomienda? Una encomienda era como una cantidad de indígenas que se le daban a una determinada persona para que los convirtiera al cristianismo. Y en pago a la conversión del cristianismo, el indígena tenía que trabajar ciertos días para el señor encomendero. Era como una forma de esclavitud. Sí, quizás de esclavitud un poco disfrazada, ¿no? Sí, tenía que trabajar en pago a la conversión y salvar su alma. Tenía que trabajar un par de días para el señor encomendero. Sin la encomienda, Natá empezó a decaer. El declive se da en el momento en que se elimina la encomienda. Entonces algunos comienzan a moverse y se van, de aquí en Natá se van por Azuero, se comienzan a moverse poco a poco algunos, personas solas con su familia y algunos que otros con algunos esclavos negros. Se van hacia Azuero, poblando poco a poco con lo que ellos puedan tener. Otros se van hacia Veraguas, porque había la opción de Veraguas. Si se iban a Veraguas, sí podrían conservar la encomienda. Y la idea era conquistar Veraguas y sobre todo conquistar las minas de oro que ya habían sido ilumbradas por Cristóbal Colón. ¿Por qué se le puso el apellido de los caballeros a Natá? Cuando se
descubre o se conquista el Perú en 1532, mucha gente se va. Se va de Panamá, se van de aquí también y se llevan a los indígenas. Algunos encomenderos se van. Entonces hubo que buscar indígenas de otros lugares para repoblar Natá. Y bueno, con la llegada de nuevo de los indígenas, comienza a repoblarse y se trae nuevamente a otros caballeros o de gente de abolengo, pues para que vinieran acá a repoblar a Natá. El apellido de los caballeros que le ponen a la ciudad. La gente cuando se dice Natá de los caballeros piensa en gente como los templarios, con cascos, espadas, escudos, pero no era realmente así, ¿no? Eran gente de quizás que le llaman de abolengos, personas que venían a poblar a Natá o ayudar a Natá a repoblarla para que no decayera, pero era gente de alguna alcurnia más que nada, pero no caballeros de soldados, sino que gente que venía a poblar y a reforzar la población de Natá. ¿Cómo debemos valorar el rol de Natá y estos 500 años de fundación? A Natá hay que valorarlo en lo que fue de la época colonial, ¿no? Que fue una de las principales ciudades que se fundó, una de la trilogía, como tú decías, de ciudades que se fundan aquí en Panamá. Fue quizá la segunda ciudad que se funda en el Pacífico, de América quizás. Fue importante porque de aquí en Natá es la cuna de la fundación de otros pueblos. De Natá partieron expediciones hacia Azuero, que se fundó la villa. De Natá partió la expedición hacia Veragua, que se funda Concepción, se funda Santa Fe. Después que se eliminan las minas de Santa Fe, de la mina de Concepción, se van, la gente que sale de Concepción se va y fundan otros pueblos, como Montijo, las Filipinas. Algunos se van para el occidente, Remedios, Alange, y prácticamente también se funda Olá. Cuando ya se elimina la encomienda, se funda Olá y se funda Penonomé. Así que Natá prácticamente es como decía el doctor Osorio, es la cuna de muchos pueblos del interior de Panamá. Entonces quizás esa importancia que tenga Natá y revalorarla, que ella es la madre de otros pueblos del interior de la República de Panamá. Este busto es una representación de Francisco Gómez Miró, ecuatoriano radicado en Natá y considerado el autor intelectual del Grito de la Villa de los Santos allá en 1821. Él, junto al coronel segundo de Villarreal, impulsaron a la gente a independizarse de los españoles. Esto es la historia detrás de la historia y estamos celebrando los 500 años de Natá. Los españoles fundan Natá en 1522. Sin embargo, antes de la llegada de los conquistadores, en toda esta región estaban grupos indígenas liderados por el cacique Nató. Estuvimos en el Caño para conocer un poco del Natá precolombino. Adelante, veamos. A unos minutos de la ciudad de Natá está el Parque Arqueológico El Caño. En este sitio hay restos de la cultura indígena que vivía en la región mucho antes de los colonizadores. El arqueólogo Carlos Mayo Torné, parte del Sistema Nacional de Investigadores, que está junto al CENACYT, es parte del equipo encabezado por su hermana Julia Mayo Torné, que trabaja en el Caño desde 2008. En el Caño se tiene otra perspectiva sobre la celebración
de los 500 años de Natá. En estos días celebramos los 500 años, ¿no?, de la fundación de Natá de los Caballeros, pero mucha gente no sabe que este asentamiento tiene al menos 700 años de historia anterior a la fundación y a la llegada de los españoles. Y es algo que debemos rescatar y es algo sobre lo que tenemos que hablar y discutir y estudiar. La edad real de Natá pues serían 1.300 años, 1.300 años de historia. Al menos, ¿no? Definitivamente no podemos entender el Natá actual sin el componente prehispánico. Cuando llegan aquí los españoles hay una conquista, hay una caída demográfica, pero se crea un sincretismo, una mezcla de culturas, ¿no? Un componente indígena, un componente europeo y también un componente africano después, ¿no?, posteriormente. Y no podríamos comprender la sociedad actual sin entender que venimos de toda esta mezcla. Es que tenemos un componente prehispánico, indígena, importante. Reinaldo Oces, guía del museo que hay en el Caño, relata cómo las crónicas de Gaspar de Espinosa, fundador de Natá, evidencian que en la zona había una sociedad sofisticada. A la crónica de Gaspar de Espinosa en 1516, que queda lo escrito de los archivos de Indias, habla de que el encuentro de las culturas en esta área de Natá fue un impacto grandioso, ya que al llegar a esta área ellos van a encontrar una población bien organizada, donde ellos organizaban cantidad de alimentos para un tiempo determinado. Natá era como un granero, porque al encontrar tanta comida, todos los españoles que llegan, más los indígenas que unen, tienen alimento para 3 meses. Ellos dicen, realmente fue impresionante. Por eso le llamamos ciudad, porque la cantidad de habitantes que pudimos observar estuvo entre 20.000 a 40.000. El quinto centenario de Natá es una oportunidad de acabar con el prejuicio sobre el amerindio retrógrado y el europeo civilizado. Tenemos que hablar un poco más profundo con relación a lo precolombino, a la llegada antes de los españoles, que realmente su trabajo de orfebrería, de cerámica, de lo lítico, de lo glítico, realmente fue muy avanzado. Porque realmente lo que encuentran los españoles dentro del área fue una ciudad bastante organizada, ya estaban siendo sedentarios, formando comunidades, formando grupos organizados para la cacería, para la pesca, para la orfebrería. Tenemos que quitarnos un poquito eso de la cabeza, que lo indígena es lo atrasado, no, debemos quitar esa parte negativa de la historia y verlo desde, sin juzgar negativamente la historia. Simplemente era otra concepción del mundo. Era otra concepción del mundo, otra forma de vivir, otra cultura. Mucha de ella la estamos reviviendo, pero otra nos va a ser imposible, ¿no? Como conocer acerca de su simbología o sus conocimientos acerca de la astrología o acerca de otros campos, ¿no? Conmemorar la fundación de la ciudad colonial es solo una parte de la búsqueda de quiénes somos como colectividad. Estudiar y analizar ese pasado más remoto es necesario para generar identidad. A nosotros nos llena de orgullo, se celebra esta fecha, pero nos llena de orgullo de que le da una importancia muy grande a lo que es el distrito de Natá. Vuelvo y repito lo mismo, tener 2 historias. La historia precolombina, que es el inicio, y la historia colonial, que nos cuenta entonces y nos narra lo que es el casco de Natá con su iglesia y todo aquello. Intentar desligar la parte indígena precolombina del discurso histórico de las festividades sería un gran error, ¿no? Es un gran error que va en contra de nuestra propia naturaleza.
Esto se encuentra en el Parque de Natá, en homenaje a Héctor Conte Bermúdez, historiador, escritor y político natariego. Él fue quien propuso la ley que adoptó el 8 de diciembre como el Día de la Madre en Panamá. Además, era el alcalde de la ciudad de Colón en 1927, cuando se inauguró el Palacio Municipal. Estamos en Natá, celebrando los 500 años. Continuamos aquí en La Historia Detrás de la Historia, celebrando los 500 años de Natá. Y no podemos venir a esta ciudad, no podemos venir a este pueblo y no hablar de la Basílica Menor Santiago Apóstol, parte esencial de la historia, parte esencial de esta comunidad. Está en la bandera, está en los pasajes históricos más importantes, está en todo lo que representa Natá. Conozcamos un poco más de esta obra arquitectónica y religiosa. En el siglo XVI, que fue una iglesia rancho. Luego fue una iglesia de paredes de madera, techo de teja. En 1688 se comienza la construcción de esta actual iglesia. Termina a principios del siglo XVIII. Tiene 5 naves, mide 25 metros de ancho por 50 de largo, medida que dejó Pedro Arias Dávila en su acta de fundación. El techo es de 2 aguas. Sostienen la estructura del techo 36 pilastras de madera de níspero. El techo es de madera revestido de teja. Esta iglesia tiene su torre campanario adosada a la fachada. La fachada tiene curvas y pináculos. En la fachada encontramos 2 mascarones, o sea, máscaras que representan 2 caritas de indio. Aquí fue donde se inicia la evangelización, porque del momento que se funda Natá, se comienza a evangelizar al pueblo y en los pueblos aledaños. Tendríamos que decir que como iglesia evangelizadora, aquí en Natá se va a cumplir los 500 años de evangelización del pueblo. No se puede hablar de la iglesia sin hablar de la capilla San Juan de Dios. Esta capilla es de los años 1670, es de la época colonial y fue una feliz idea del fray franciscano Juan de Burgos, llamado Juan de los Pobres. Y el patrono de esta capilla es San Juan de Dios, el santo de los pobres y de los enfermos. Esta capilla fue reconstruida. Ella perdió su techo, ¿verdad? Sus paredes fueron deterioradas por mucho tiempo. Y gracias a la Fundación Natá Siglo XXI, pues que tomó esta obra en sus manos con el pueblo de Natá y se reconstruyó la capilla. La Fundación Natá Siglo XXI solicitó a la diócesis para que se le brindara el espacio para desarrollar aquí el Museo Histórico, Cultural, Religioso San Juan de Dios. Además de una exposición sobre la historia de Natá, el museo cuenta con objetos religiosos de gran valor. La campana es original y es desde la época en que ella se fundó. Tiene inscrito, ¿verdad?, el año 1703 y ella es de bronce. Los sacerdotes, cuando morían, eran enterrados frente al altar mayor al lado derecho. Por eso la tenemos allí. No tenemos los restos, pero está el espacio. Los vestidos que usted ve en la parte de atrás no son de este San Juan de Dios que tenemos acá, sino el que tenemos en el Templo Santiago Apóstol. Cada año, ¿verdad?, hay familias aquí que por devoción, ¿verdad?, ellos le confeccionan vestidos a San Juan de Dios. Así que cada año él se pone un vestido nuevo. Así que hay infinidades de vestidos en su colección y estamos exponiendo 2 de ellos. Cuando se habla de Natá, inmediatamente se tiene en mente la capilla San Juan de Dios y el templo Santiago Apóstol.
Para nosotros los 500 años es una recopilación de toda una vivencia cultural, histórica de Natá. Si quieres conocer más sobre Natá, te recomendamos las siguientes lecturas. La época colonial en la provincia de Coclé. Hablemos de la ciudad de Natá. Artículo escrito por la antropóloga Guillermina de Gracia y publicado en la primera edición de la revista Panamá en 6 letras de julio 2021. Disponible de manera virtual en la web de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, www.binal.ac.pa. El artículo Natá de los Caballeros, Madre de los Pueblos, del profesor Alberto Osorio Osorio, publicado en 1992 en la edición 387 de la revista Lotería, disponible también de forma digital en la web de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero y la web de la Lotería Nacional de Beneficencia. También en la revista Lotería, pero la edición 198 de mayo de 1972 se puede leer un texto del doctor Alfredo Castillero Calvo, Fundación y Orígenes Históricos de Natá. Así como la recomendación anterior, este ejemplar está disponible de forma digital en www.binal.ac.pa y la web de la Lotería. El maestro Gaspar Rosas Quirós escribió el libro Coclé de Natá. Esta obra recorre la historia de Natá y de Coclé desde la época colonial hasta la década del 90 del siglo XX. Este libro está disponible en formato digital en www.binal.ac.pa, pero también está en formato físico, tanto en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero como en las siguientes bibliotecas públicas: Cristóbal Rodríguez en Chitré, Herrera; Hortensio de Icaza en La Chorrera, Panamá Oeste; Santiago Anguizola en David, Chiriquí; Fernando Guardia Jaén en Penonomé, Coclé; y Omar Torrijos Herrera en San Miguelito, Panamá. Y con esto nos despedimos en esta ocasión. Esto ha sido todo desde la ciudad de Natá, celebrando los 500 años. Muchísimas felicidades a todos los natariegos. Yo soy José María Torrijos Legaspi y será en una próxima ocasión aquí en La Historia Detrás de la Historia.